Noche en las 10 de Milenio saludamos a Jorge Castañeda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bien, Jorge, aquí siguiendo todas las reacciones después de la detención de los dos dirigentes de la CENTE, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Ayer aquí el secretario de Gobernación nos decía, Jorge, que fue mano firme la que se aplicó, pero no mano dura, dando a entender que, y nos dijo que esto no se debió a cuestiones políticas, Jorge. Bueno, Carlos, a mí me parece que siempre los gobernantes tienen que poner la mejor cara y digamos, cuando pueden ponerla, y al secretario de Gobernación se le da poner cara dura, aunque no sea mano dura, cara dura en el sentido de que obviamente es político, es decir, aquello de lo que los acusan puede o no ser cierto, eso ya se verá, aunque ahorita te diré mi punto de vista al respecto, pero lo que es evidente es que el momento que se escogió para detener a estos dos dirigentes de la coordinadora en Oaxaca, pues tuvo directamente que ver con la situación de enfrentamiento político entre la coordinadora ya en varios estados, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y extendiéndose a Tabasco, y el gobierno. Entonces, más allá de si sí o no hay bases para detenerlos, me parece obvio que es una decisión política de haberlo hecho en este momento, habiéndolo podido hacer hace un año o dentro de un año. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué crees que en este momento precisamente, Jorge? Porque yo creo que iba creciendo un poco el tema del enfrentamiento con la coordinadora, los maestros ya en la Ciudad de México. Es un momento ya oportuno en el sentido de que las clases terminan dentro de un par de semanas, un poquito más, y eso hace que va a haber una desmovilización inevitable de los maestros, la hay cada año, y por tanto la respuesta, si la hubiera, de defensa de estos dos dirigentes va a ser cada vez menor, porque ya pasaron las elecciones y no quería el gobierno hacerlo antes de las elecciones, porque no quería abrir un frente más. Entonces me parece que, y esto también por supuesto que encuadra en la campaña electoral presidencial tanto del secretario de Gobernación como del secretario de Educación, que los dos con nuestros impuestos están en plena campaña, están dedicados a eso, que también se entiende, todo el mundo lo hace, unos con los impuestos de los contribuyentes, otros con dinero propio, pero todo el mundo lo hace. Entonces es bastante lógico que hayan escogido este momento, Carlos, me parece. A ver, Jorge, la reflexión que me dices ibas a hacer tiene que ver sobre la forma en la cual los maestros iban a poder incidir en las urnas en un escenario posible de estos personajes en una carrera presidencial, Jorge. Bueno, yo creo que hay aquí hay dos lecturas. Hay la lectura de si los maestros más radicales en estos estados están cobrándole a Peña Nieto y a Nuño su reforma educativa en las calles, con todos los desmanes que hemos visto a lo largo de los últimos 2 años, las calles de Oaxaca, las calles de Tuxtla, las calles de diversas ciudades de Guerrero, de Acapulco, de Chilpancingo, etcétera, Michoacán también. Pero habría que ver con mucho cuidado los resultados electorales del pasado domingo para ver si distintas secciones del sindicato, ya no de la coordinadora, del CENTE, no de la CENTE, no le cobraron al PRI y al gobierno la reforma en las urnas, por ejemplo en Chihuahua, por ejemplo en Tamaulipas, por lo menos esos 2 estados. ¿Cómo están votando las secciones o las zonas donde están principalmente ubicados los residentes, los miembros de las secciones de esos estados? Lo sabemos en el caso de los petroleros, Carlos. El PRI perdió Reynosa, Madero, Poza Rica, Coatzacoalcos y Minatitlán, 5 ciudades eminentemente petroleras, o del sindicato de Pemex. Ahí es evidente, es más difícil ubicar la votación de los maestros, porque por definición hay maestros en todas partes, no hay petroleros en todas partes. Entonces me parece que ahí vale la pena estudiar eso más de cerca. En una de esas se le está saliendo también por esa vía del cauce el tema educativo al gobierno, que no sé si quieran realmente tener un frente más. Interesante, Jorge. ¿Qué riesgos ves después de estas acciones, la detención de los líderes de la CENTE?
Sí, yo creo que el riesgo aquí es que la inconformidad o el radicalismo se extienda a sectores de las partes del país, regiones del país y sectores del sindicato antes no afectados por esto. Ese es un primer riesgo. Y el otro, Carlos, también que vale la pena que lo reflexionar sobre ello. Hombre, yo entiendo que la figura del lavado de dinero es muy útil para muchas cosas, ¿no? Es muy útil para acusar a gente de delitos del fuero federal, que en realidad son del fuero común, y hacerlo con una especie de espectro tan amplio que todo cabe, como en un jarrito de tlaquepaque, ¿no? Todo cabe en el lavado de dinero. Pero cuando digo, quizás valga la pena que sean un poco más cuidadosos, sobre todo que hablando de lavado de dinero y de educación, han pasado 3 años y medio desde que detuvieron el Bester Gordillo y el gobierno al día de hoy no ha podido demostrarle ninguno de los cargos, y en particular no le ha podido demostrar el cargo de lavado de dinero. Yo sé que Núñez y Villalobos se van a quedar en la cárcel hasta que termine el sexenio. No tiene nada que ver eso con la justicia, no tiene nada que ver con el derecho, es una decisión política, ahí se van a quedar hasta que termine el sexenio, como probablemente sea el caso del Bester también. Jorge, gracias como siempre, un gusto platicar contigo aquí en las 10 de Milenio. Gracias, Carlos, te mando un abrazo.